concierne al tema de armas blancas, el estudio de las mismas, ¿sí? Vamos a ver este video que les he hecho para ustedes para que puedan tener una introducción a lo que vamos a ver el día de hoy. Un simple punzón, un cuchillo, un trozo de vidrio, incluso un simple punzón. A simple vista son objetos cotidianos, pero en una escena del crimen se transforman. Pasan a ser testigos silenciosos. Vamos a ver cómo la ciencia forense consigue que hablen, que cuenten su historia para resolver los casos más complicados. Y es que, aunque puedan parecer armas muy sencillas, su uso en delitos violentos es sorprendentemente frecuente. Por eso, para un investigador, cada una de estas piezas es una fuente de evidencia física de un valor incalculable. Es, por así decirlo, una cápsula del tiempo que ha congelado el momento exacto del crimen. Vale, para que entendamos bien cómo se lee toda esta evidencia, vamos a seguir una ruta muy clara. Primero veremos por qué son tan importantes. Luego entraremos a clasificar los tipos de armas según la herida que provocan. Después pasaremos a reconstruir la dinámica del suceso y para terminar nos meteremos de lleno en el protocolo que se sigue en la escena del crimen. Muy bien, pues vamos a ello. Empecemos por lo más básico, por la pregunta fundamental. ¿Por qué un objeto tan aparentemente simple como un cuchillo o un cristal roto puede llegar a ser tan decisivo en una investigación? A ver, la definición técnica es clave para entender todo lo demás. Un arma blanca es básicamente cualquier instrumento que actúa por contacto, ya sea con una punta, un filo o incluso por su propio peso, pero, y esto es lo importante, sin que intervenga ningún tipo de energía química explosiva, o sea, sin pólvora. Y esto abre un abanico enorme, desde una navaja hasta, ojo, un destornillador. Exacto, 0% explosivos. Este es el punto que lo cambia todo. Esa ausencia total de un mecanismo de disparo es lo que las distingue de las armas de fuego. ¿Y qué implica esto para la investigación? Pues que todo el análisis forense se va a centrar en el contacto físico directo, en las trazas biológicas que puedan quedar y en la mecánica pura y dura de la herida. Y por eso su importancia es tremenda. Fijaos, un buen análisis forense del arma y de la herida permite hacer varias cosas. Primero, crea un triángulo de conexión perfecto entre el arma, la víctima y el autor. Segundo, es fundamental para reconstruir la dinámica, la secuencia de los hechos. Además, es una fuente potencial de ADN importantísima. Y todo esto, al final, se traduce en un valor probatorio muy sólido en un juicio. De acuerdo. Ya hemos visto por qué son importantes. Así que ahora vamos a lo interesante, la clasificación. Porque claro, no todas las armas blancas son iguales, ni de lejos. Y cada tipo deja en el cuerpo una marca muy distintiva, una especie de firma, por llamarlo de alguna manera, que los forenses han aprendido a leer con una precisión asombrosa. Empezamos con la primera categoría, las armas puramente cortantes. Su mecanismo de acción no tiene misterio. Es un filo afilado que se presiona contra la piel y se desliza. Por ejemplo, una navaja, un cúter, un trozo de cristal. ¿Qué tipo de herida producen? Pues la característica principal es una hemorragia, sobre todo externa, y a menudo muy abundante. Y aquí tenemos su firma, la pista clave para identificarlas. Una herida cortante tiene lo que se conoce como colas. Suele haber una cola de entrada, donde empieza el corte, que es más corta y profunda, y luego una cola de salida, más larga y superficial. A esta última se la conoce técnicamente como la cola de ratón. Y es súper útil porque nos indica la dirección exacta que siguió el arma. Pasamos a la segunda categoría, las armas punzantes. Ojo, que aquí cambia el mecanismo. Estas armas no cortan deslizando, sino que penetran. Básicamente separan las fibras de la piel con una punta afilada. Y aquí reside su gran peligro. El orificio de entrada puede ser mínimo, casi imperceptible, pero por dentro el daño puede ser devastador. Claro, por eso su firma es mucho más sutil. Hay que buscar un pequeño orificio de entrada, sí, pero lo más característico es que suele estar rodeado por lo que se llama un anillo de contusión. ¿Y qué es eso? Pues es una pequeña marca, como un moratón, que se produce por la fricción del propio instrumento, o incluso del mango, al chocar contra la piel en el momento de la penetración. Y con esto llegamos a la tercera categoría, y probablemente la más letal y la más habitual en la criminalística, las armas cortopunzantes. Como su nombre indica, son una combinación de las dos anteriores. ¿Qué hacen? Pues penetran con la punta y a la vez cortan con el filo. Pensemos en un cuchillo de cocina, un puñal. Son, estadísticamente, las más peligrosas. La herida que deja este tipo de arma es muy particular. Tiene una forma que se describe como un ojal o, coloquialmente, como un pescadillo. Pero atención, porque aquí viene el dato forense que es fundamental. Debido a la elasticidad de la piel, que tiende a cerrarse, la longitud de la herida que vemos en la superficie no nos dice nada de la profundidad. De hecho, la profundidad de la herida casi siempre es mucho mayor que su longitud exterior. Vale,
Ya sabemos identificar el tipo de arma a partir de la herida que deja. Eso es un paso enorme. Pero ahora vamos a ver cómo los forenses utilizan toda esta información para, literalmente, viajar en el tiempo y reconstruir la escena para entender qué ocurrió exactamente. Mirad este dato, porque es de los que sorprende. La piel humana, aunque no lo parezca, es increíblemente resistente. Para perforarla hacen falta entre 2 y 3 kilos de fuerza por milímetro cuadrado, eso es un montón. ¿Y qué nos dice esto a nivel forense? Pues algo muy importante. Que la gran mayoría de las heridas por apuñalamiento no son accidentales. Requieren una fuerza y sobre todo una intencionalidad muy claras. Es que de verdad, un análisis de la herida lo cuenta prácticamente todo. Por ejemplo, el ángulo de incidencia nos puede decir si el ataque fue por delante, por detrás, por un lado. La presencia de las típicas heridas de defensa en las manos o en los antebrazos nos confirman que la víctima intentó protegerse, que hubo una lucha. Y no solo eso, la trayectoria de la herida puede darnos pistas sobre la altura relativa del agresor, incluso si era diestro o zurdo. Y para terminar, vamos al punto de partida de todo, la escena del crimen. Porque de nada sirve tener los mejores laboratorios del mundo si la prueba, el indicio, se recoge mal y se contamina. El protocolo técnico en la escena es, creedme, tan importante como el análisis posterior. Este protocolo es milimétrico. Lo primero, cómo se recoge el arma. Jamás por la empuñadura o el filo, que es donde estarán las huellas o el ADN. Se manipula siempre por zonas no críticas. Por supuesto, antes de tocar nada, se fotografía tal y como se encontró, in situ, y siempre con un testigo métrico al lado para tener una referencia de tamaño. Y por último, se asegura cualquier resto biológico, sobre todo manchas de sangre seca. Y el embalaje es igual de importante. El arma siempre tiene que ir en un contenedor rígido, una caja de cartón o de madera. ¿Por qué? Porque si se mete en una bolsa de plástico, la condensación puede degradar el ADN. Dentro de la caja se sujeta con bridas para que no se mueva en absoluto. Se protegen bien la punta y el filo y, lo más importante de todo, se etiqueta meticulosamente. Esto es lo que garantiza la famosa cadena de custodia, que la prueba no ha sido alterada en ningún momento. Al final, todo este trabajo, todo este protocolo tan meticuloso, desde el análisis de la herida hasta el último detalle del embalaje, responde a un único principio, a una máxima de la criminalística. La verdad resplandece en el análisis de los indicios. El objetivo no es otro que dejar que las pruebas hablen, sin interferencias, sin interpretaciones, solo los hechos. Porque al final de eso se trata. Cada arma, cada herida, es un puzzle esperando a que alguien lo resuelva. La ciencia forense pone las herramientas, sí, pero la historia la cuenta la evidencia. Y la pregunta que inevitablemente nos queda es, con todo lo que avanza la tecnología, el ADN, el análisis de imagen, ¿qué secretos aún más profundos seremos capaces de arrancarles a estos testigos silenciosos en el futuro? Ya está hecho, ya me hizo a mí también. A mí también ya me hizo. Ya. Listo, chicos, vamos a iniciar, por favor, en relación al concepto de armas blancas, ¿sí? Un ratito les proyecto. Como introducción vamos a ver, establecer el uso histórico por parte de las armas de fuego en relación al uso de la defensa y ataque, la frecuencia elevada tanto en delitos violentos que se toman en cuenta para hacer uso de estos materiales, y la generación de evidencia física crucial para cada uno de los indicios levantados y la constatación de las diferentes heridas que causan, ¿sí? La relevancia en el peritaje médico legal, tal cual se establece las características de las diferentes armas blancas, ¿sí? Los objetivos de esta materia, de este tema, es que vamos a clasificar, a identificar los tipos de armas blancas por su estructura,
vamos a interpretar y analizar su morfología, tanto en lesiones en cadáveres y personas vivas, ¿sí? Y vamos a procesar, en este caso dominar el levantamiento y el embalaje técnico, como se lo debe hacer en relación a la criminalística de campo, ¿sí? La importancia de estas armas, ¿sí?, dentro de la criminalística nos habla del estudio de las armas que permiten, uno, vincular el arma con la herida y el autor. Siempre nuevamente les voy a recordar, chicos, hasta que acabemos clases, no se olviden de esta trilogía, ¿sí? Vamos a tener indicios entre la víctima, el autor, ¿sí?, y el lugar de los hechos. Siempre vamos a establecer estos tres puntos para nosotros poder vincular algo en relación a esto, ¿sí? Hoy, en las armas blancas, vamos a establecer, poder vincular el arma con la herida y el autor, ¿sí? En determinar la dinámica del hecho, cómo se produjo, cómo podemos nosotros verificar qué tipo de herida es en relación a lo que podemos observar. Lo que podemos recuperar en relación a criminalísticamente hablando en la escena, dando un tratamiento técnico, cuidando este indicio, embalando de una manera correcta, ¿sí?, es recuperar rastros biológicos como ADN que se encuentre en esta arma, ¿sí?, mediante el principio de intercambio de la misma, y podamos nosotros aportar el valor probatorio sólido que nos permita a nosotros establecer el estudio de cada una de ellas, ¿sí? ¿Cuál es el concepto técnico de las armas de fuego? Se establece como una definición pericial que las armas blancas es un instrumento que actúa mediante una punta, un filo o masa sin la uso de energía de una química explosiva. ¿A qué nos referimos? A la relación que tiene o a la diferencia con el concepto del arma de fuego, ¿sí? ¿Qué decíamos? ¿Cuál era, Marilyn, el concepto de arma de fuego? Era un instrumento que se utiliza para hacer daño mediante el proyectil. ¿Ya? Es el conjunto de mecanismos que trabajan armónicamente para realizar un disparo, ¿sí? Y dentro de esta definición pericial, ¿sí?, se dividen en típicas, que están diseñadas para el ataque, fueron creadas, fabricadas para su ataque, y atípicas, ¿sí?, que son objetos de uso común, ¿sí?, pero que igual causan el mismo daño, por ejemplo, tijeras, vidrios, etc., ¿sí? Entonces, esta definición pericial que nos dice el instrumento que actúa mediante punta o filo es una característica muy específica, chicos, que tienen que tener en cuenta para nosotros considerar como un concepto, o dentro de este concepto como definición, a una arma blanca, ¿sí? Se dividen en típicas y atípicas. Las típicas, que son fabricadas, son diseñados para el ataque, y atípicas, que son de uso común, ¿sí?, que podemos encontrar en nuestro ambiente, en nuestro inmueble, ¿sí?, tanto como tijeras y vidrios, ¿sí? ¿Alguna consulta? La clasificación general de las armas blancas, ¿sí? Se clasifican en cortantes, punzantes, cortopunzantes, contundentes, incisos, contusas, ¿sí? ¿Cuáles son las cortantes? Son las que solo tienen filo, por ejemplo, las navajas, ¿sí? Nuevamente, las cortantes, la clasificación, son las armas que solo tienen filo, por ejemplo, las navajas, chicos. Las punzantes, ¿sí?, solo tienen punta, como los picahielos, ¿sí? ¿Cuál de otras sería una punzante? Carol, ¿qué arma otra sería punzante si solo hablamos de punta? También podría ser un armador, que solo tiene un armador. Con ¿Qué? lo que se atornillan los gomos también hieren con Destornillador. eso. Un Destornillador. desarmador. Eso, muy bien. Cortopunzantes, que tiene filo y punta, ¿sí? Como por ejemplo, el arma blanca llamada cuchillo, ¿sí? Las contundentes son todas las que tienen características en masa e impacto, ¿sí? Por ejemplo, un martillo,
Pero ahí va, Mateo, ¿una piedra podrá ser una arma contundente o no? Yo creo que sí, Por, por la dimensión y por el peso. ya, se establece de una masa y la acción que hace la persona lo considera una arma, ¿no es cierto? Y de ahí basábamos lo que decíamos anteriormente, ¿sí? Como concepto de arma y arma de fuego, ¿sí? Lo mismo es acá en armas blancas. La acción lo realiza la persona como contundentes, ¿sí? Constitución, tiene masa e impacta. Por ejemplo, el martillo, un combo, ¿sí? Una piedra, una botella, que para mí podríamos hacerlo también cortante y al mismo lado contundente, ¿sí? Otra de las mismas armas se establece como la inciso contusa, que tiene filo y peso como la hacha, ¿sí? Entonces la clasificación son estos cinco tipos de armas: cortantes, punzantes, cortopunzantes, contundentes y inciso contusas, ¿sí? ¿Tienen alguna consulta, una pregunta de estas armas? ¿Está claro? Ok. Y vamos a establecer las armas cortantes como primer punto. Que el análisis de instrumentos, como consideramos dentro de la clasificación, tiene borde afilado y establece también el estudio de efectos periciales, ¿sí? Como armas cortantes actúan como un borde afilado, ¿sí? Tienen un filo, ¿sí? Ejemplo, tenemos los bisturí, las navajas, los vidrios, las latas, ¿sí? ¿Y cuál es el mecanismo que hace el ser humano para que esta arma también sea cortante? ¿Por qué? Porque si yo tengo, ¿sí?, un elemento metálico con una hoja metálica, un mango de madera, es únicamente una arma, ¿sí? Pero si yo realizo la acción y consideramos que tiene un borde, un filo, vamos a considerarlo ya un arma cortante. Y de ahí se establece que el mecanismo, ¿sí?, lo realiza la persona mediante presión y deslizamiento, ¿sí? ¿Qué causa? Una característica de este tipo de armas es una hemorragia, tanto externa, ¿sí?, e interna abundante, ¿sí? Entonces, las armas cortantes, nuevamente, ¿sí?, actúan mediante un borde afilado, por ejemplo, un bisturí, una navaja, un vidrio, una lata, ¿sí? El mecanismo que realiza la persona de esta arma para hacer daño es mediante la presión y el deslizamiento, lo que causa, ¿sí?, es una hemorragia tanto interna como externa. ¿Claros hasta ahí de esta arma? Okay. ¿Cuál es el mecanismo de acción? ¿Sí? La lesión, ¿sí?, se produce al vencer la resistencia de la piel, es decir, ¿sí?, a menor área del filo, mayor presión del corte. Y esa es la fórmula que establecemos para nosotros poder determinar. Pero siempre el mecanismo de acción de las armas, ¿sí?, cortantes es la resistencia de la piel. A menor área de filo, ¿sí?, mayor es la presión, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros no tenemos un borde afilado, lo que vamos a tener es que hacer mayor presión. Y también, ¿sí?, la acción va a causar mayor herida, ¿sí? Este es el mecanismo de acción de las armas cortantes, ¿sí? La morfología de la herida. ¿Cuáles son las características, chicos, que de estas heridas? Es los bordes nítidos, regulares y limpios, ¿sí? ¿Cuáles los extremos? ¿Cómo son? Presentan colas de escoriación, ¿sí? Una cola de entrada corta y profunda. La cola de salida son largas, superficiales y tiene una cola de ratón. Y la longitud predomina sobre la profundidad, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? El corte, la gran mayoría es lateral, ¿sí? Pero si hacemos mayor presión, mayor es el daño, ¿sí? Y para que más o menos nos guiemos, les voy a indicar unas imágenes para que ustedes sepan cómo son.
¿Dónde tengo? En un segundito les busco. Voy a explorar unos blancos que tenía. Un segundito, chicos. Un segundito. Ya, acá tengo, chicos. Vamos a ver desde acá. El proyecto. ¿Estamos todos en la imagen? ¿Me pueden observar? Sí, sí, Ya, ya se vamos. observa. Sí. ¿Sí? Ya después ustedes van a ver lo que son posiciones cadavéricas en relación. ¿Sí? ¿Cómo encontramos? Ya, miren lo que decía el concepto. Vamos. Vamos, pónganse en lo que anotaron de las características de estas heridas. Vamos, leamos. Caro, ¿qué decía las características de la herida? El mecanismo de la herida, ahí Ujú. la Los filos, morfología, ¿cómo ya. eran? Bordes nítidos, regulares y limpios. Miren, ¿sí? A esto se refiere a los bordes nítidos, regulares, ¿sí? Al establecer el contacto con un elemento filoso, que tenga filo, ¿sí? A esto. ¿Qué más decía, Carlos? Extremos, cola de escoriación. La cola de ratón. Escoriación. Ah, ya. Bueno, también hay la cola de ratón. ¿Sí? Sí, esa es la cola de salida. Miren, ¿sí? Entonces, siempre guíese en esto, ¿no? Para determinar una herida cortante producida por una arma cortante, ¿sí? Los bordes nítidos a esto, miren, ¿sí? No son irregulares, que más adelante vamos a ver lo que hace las heridas contusas, ¿sí? Sigamos, miren. Esto es lo que se llama, ay, perdón, también, miren, esto se llama la cola de ratón, ¿sí? A esto. ¿Ya? Bueno, aquí tenemos más, ¿sí? Estas características de estas heridas, había, si ustedes anotaron al inicio que decía, si nosotros presionamos, ¿sí? Mayor presión, ¿qué decía? Pero también lo pueden hacer, la gran mayoría también superficiales, ¿sí? Cuando los cortes no ingresan a ningún tipo de órgano, como estos, miren, ¿sí? Son más superficiales, pero que también afectan a relación de este, miren, ¿sí? Ya se ve inclusive la estructura ósea, ¿sí? Miren, estos bordes, ¿sí? Ligeros, finos en relación al corte, ¿sí? Siempre tienden a confundirse cuando se está iniciando a estas heridas, ¿sí? Producidas cuando son heridas, ¿sí? Por objetos contundentes o precipitaciones, ¿sí?
¿Qué es precipitación? Es cuando el cuerpo cae hacia una superficie. Sí, miren. Es otra herida que se puede establecer que tiene mayor presión, ¿sí? Pero igual, el objeto, el filo, la hoja, ¿sí? Tiene mucho filo para causar, en este caso, el desprendimiento de la piel. Déjenme enseñar otras porque tenía bastantes. Bueno, estos son equimosis de hematomas realizados no por heridas por armas blancas, sino a veces por caídas, ¿sí? Por movimiento. Sí, miren, aquí es otra. ¿Sí? Si ustedes observan, bordes regulares, esto es lo que se llama la colita de ratón, ¿sí? A esto de acá, a esta salida, para que más o menos se guíe. ¿Sí? Miren, esta es otra característica, bordes lineales puros, finos, ¿sí? ¿Listo? Hasta ahí, ¿alguna consulta que tengan? Es para que ustedes puedan más o menos guiarse cómo se establecen las heridas cortantes en relación al cuerpo humano que nosotros verificamos. Vamos, iniciamos con la unidad número 2 en relación a las armas punzantes, ¿sí? Que es del estudio de lesiones por penetración y daño interno, ¿sí? Las armas punzantes, ¿sí? Son instrumentos con una punta aguda, ¿sí? Y la sección reducida. Hablábamos del picayelo, ¿sí? Los clavos, las agujas, los punzones, ¿sí? ¿Cuál es el mecanismo a diferencia de las armas cortantes? Es que separa las fibras de la piel, ¿sí? ¿Por qué? Porque lógicamente necesita mayor presión, mayor fuerza, ¿sí? Pero otra característica que no va a ser más grande, lo que puede ser sí más profunda, ¿sí? Peligro grave son lesiones internas ocultas en relación a que lo que va a hacer es más profundidad, ¿sí? Que las cortantes. La morfología punzante, en este caso, una característica clave es del orificio de entrada, ¿sí? Que es pequeño, circular o triangular. El trayecto es profundo, atraviesa cavidades en relación a la distancia que existe en todo la medición que tiene en este caso el elemento que hace daño. El anillo de contusión por el roce del instrumento hace a lo mismo que una arma de fuego, ¿sí? Un tipo de contusión a su ingreso, ¿sí? Y la hemorragia siempre es predominante al interior de donde se ha causado. ¿Claros hasta ahí los punzantes? ¿Tienen alguna pregunta, chicos? ¿Puede repetir de nuevo esa parte de la formología, por favor? Morfología. La morfología. Esta. Sí, esa. Ya, a ver. El orificio de entrada siempre va a ser pequeño. ¿Por qué? Porque a lo mismo la característica que tiene, por ejemplo, este esfero, ¿no? ¿Sí? Va a ser muy diferente porque necesitamos hacer presión hacia abajo, que es diferente que cuando hacemos, ¿sí? Con las armas cortantes que tienen filo, ¿no? Solo hacemos un traslado, ¿sí? Lateral, perpendicular, y hace que los bordes lineales sean más largos, ¿sí? El trayecto siempre van a atravesar cavidades, ¿sí? Porque es profundo, necesitamos introducir, ¿sí? Va a tener un anillo de contusión por el roce del instrumento, que es el ingresar. Alguien se ha puesto una inyección y cuando les ponen mal se les hace morado, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Cuando se han puesto en el glúteo, alguien coge rápido, les pone mal y ustedes se ponen a ver, rompen muchos vasos sanguíneos,
Lo mismo pasa con este anillo de contusión. El roce, la perforación del instrumento causa, en este caso, esas rupturas de los tejidos, ¿sí? Y una característica general es que causa una hemorragia internamente donde ha producido esta herida. ¿Claros? ¿Ahí? Ok. Vamos a la tercera, que son las armas cortopunzantes. El análisis del arma blanca más común de la escena del crimen, ¿sí? ¿Por qué? Porque posee punta, uno o más filos, ¿sí? Por ejemplo, los cuchillos de cocina, los puñales o las bayonetas, ¿sí? La acción, la penetración y corte simultáneo, ¿sí? Ingreso y corto, ¿sí? Lo que vieron anteriormente también en las heridas, ¿se acuerdan? En la que vimos en las fotografías. También se puede considerar una arma cortopunzante, porque se establece como un arma que tiene filo como un cuchillo de mesa, de cocina, ¿sí? Lo que hace es la acción más profunda, pero el filo tiene el mismo, ¿sí? Cortante, ¿sí? ¿Cuál es la acción? La penetración y corte simultáneo, donde ingresa por su filo que tiene, ¿sí? Son las de mayor letalidad en relación al aspecto criminalístico que podemos encontrarlas. Y a eso le consideramos una herida en pescadito, ¿sí? Lo hago así de esa manera para que me puedan entender, es que la forma de ojal, ¿sí? Un extremo agudo del filo y otro rombo al final, ¿sí? Entonces comienza pequeño, se amplía y termina con esa colita que les indiqué, ¿sí? Y ahí se establece la ley de Langer, que es la dirección depende de las fibras elásticas, ¿sí? Hacia dónde va el corte y se establece presión y filo, ¿sí? ¿Y cuál es la profundidad? Que supera la longitud de la herida en la piel para poder establecer, ¿sí? Esta longitud. La cola de la salida presenta si hubo deslizamiento al retirar el arma, en relación a que cuando acaba el corte, cuando culmina la acción, ¿sí? Saca y hace esa colita que yo les indiqué. Es por esto. Se establece por la cola de salida. ¿Alguna consulta? Listo. Y establecemos ya las armas o objetos contundentes, también considerados dentro de esta clasificación, por las lesiones de impacto, de masa y energía cinética que causa cada uno de ellos al emplearlos, ¿sí? Los objetos contundentes actúan por golpe o choque, ¿sí? Naturales, como las piedras, las manos o los pies, ¿sí? Alguien en algún momento pudo haberse dado golpes con alguna persona, ¿sí? El golpe contundente de un puño, ¿sí? Hacia otra persona puede causar un golpe contundente. La mano se puede considerar un objeto contundente posterior al realizar esa acción, ¿sí? Artificiales, tenemos que los martillos, los bates y los tubos para realizarlo lo mismo. ¿Cuál es la lesión característica o común de estos objetos? ¿Sí? La equimosis, hematomas y fracturas, ¿sí? Entonces, los objetos contundentes siempre van a actuar por golpe o choque, siempre, ¿sí? Siempre los objetos contundentes van a actuar por golpe o choque. De esta clasificación se establece que los objetos naturales de los objetos contundentes son las piedras y las manos, ¿sí? Los artificiales, martillos, bates y tubos, ¿sí? Y la lesión más característica de ella va a ser la equimosis, que son hematomas o fracturas que causa la misma. ¿Cuál es la dinámica lesiva de este tipo de armas y de heridas? La resistencia, siempre la piel ofrece una resistencia de 2 menos 3 kilogramos por metro cuadrado, ¿sí? La fuerza, el impacto siempre va a necesitar, ¿sí? Para penetrar cavidades óseas. La acción de penetración, ¿sí? Va a necesitar esta fuerza para poder ingresar y hacer un daño lesivo en el cuerpo o la piel. ¿Cuál es la angulación? Se determina siempre la forma de la herida y el trayecto interno
según la posición, según la estatura y según la fuerza que se haya establecido. Entonces, tenemos esto, dinámica lesiva de cómo se produce mediante la resistencia, la fuerza y la angulación. ¿Sí? Siempre la piel va a ofrecer resistencia, pero la fuerza que uno emplea para esto va a necesitar el impacto de la misma para poder ingresar, penetrar las diferentes cavidades. ¿Sí? Y la angulación va a determinar siempre hacia dónde va la herida o la forma de la herida y el trayecto interno hacia dónde conduce o hizo daño este tipo de objeto. La dinámica en víctima o agresor, el ángulo de incidencia puede ser frontal, lateral o posterior. ¿Sí? Los ángulos de incidencia. Los signos de lucha. Lo que muchas personas podemos verificar cuando estamos en la escena son las manos, ¿sí? Los dedos, que son signos de defensa de la persona que se ha querido o quiso defenderse en su momento mediante la presencia de las diferentes armas. La altura, ¿sí? Siempre la relación entre el agresor y la trayectoria que causa estas heridas, o el agresor, y la mano dominante siempre es inferencia según la dirección del corte. Si yo soy derecho o izquierdo, vamos a establecer la dirección de la herida que podemos constatar en los diferentes cuerpos. ¿Cómo hacemos el levantamiento técnico, chicos? Ahí entramos ya al levantamiento, ¿sí? Técnico dentro de la criminalística. El protocolo de recolección nos dice siempre vamos a manipular por zonas no aptas para huellas, ¿sí? Y antes de eso siempre la utilización de guantes de nitrilo que te permite establecer una no contaminación, preservar el indicio, ¿sí? Y no comenzar un principio de intercambio, ¿sí? Para esto fijamos fotográficamente en el lugar, ¿sí? Con los testigos métricos donde encontramos, damos una asignación, un valor ordenado mediante numeradores para poder nosotros establecer este levantamiento. Y lo principal, si existen manchas hemáticas, debemos preservarlo. ¿Cómo embalamos un arma blanca que está contaminada? Shari, ¿en qué recipiente embalamos? Shari, ¿en qué recipiente? Evelyn, adelante. En una caja de cartón o de madera. Es de papel, ¿sí? Que no permita la transpiración, que no permita que sude y que se mantenga fresco. El contacto con la misma hace que si es que no protegemos bien este indicio, tienda a degradarse la muestra que tenemos en el lugar. Entonces siempre el protocolo es manipular por zonas no aptas para huellas en el contacto o principio de intercambio, utilizando lo que son guantes de nitrilo, ¿sí? Para establecer su lugar donde se encuentra, la fijación fotográfica, ¿sí? Utilizando diferentes metodologías técnicas de la búsqueda de indicios y siempre preservar las manchas hemáticas secas que podamos nosotros encontrar en el lugar para ser levantado. ¿Con qué levantamos las manchas secas, Britney? Con suero fisiológico. Pero sí, el suero fisiológico. ¿Sí? ¿Alguna consulta que tengan? El levantamiento técnico lo hacemos de esta manera. El contenedor es el que abarca, protege, ¿sí? Una caja de cartón, ¿sí? Rígida o de madera, como ustedes lo dijeron. La sujeción siempre mediante cinchos o bridas plásticas para evitar el movimiento, el roce del mismo. La punta y el filo siempre proteger con un cartón o papel, ¿sí? Para evitar cortes, quien manipule y la mancha se degrade. Y el etiquetado siempre, que es el dato de cada uno de las personas que están en el lugar y han tenido como contacto como primer interviniente. ¿Sí? Ese es el embalaje técnico que debemos hacer. ¿Sí? Ahora bien, vamos a este caso práctico, vamos a leerlo y analizarlo. Gema, leamos el caso práctico. Dice, hecho, hallazgo de cadáver con herida en tórax.
Arma, cuchillo de combate de doble filo. Lesión, cortopunzante, penetrante. Interpretación, trayectoria de arriba hacia abajo, 15 centímetros de profundidad. Afectación cardíaca. Ya, ¿qué tipo de arma podríamos encontrar ahí? O vamos a encontrar, o vamos a buscar. Podría ser, por ejemplo, un cuchillo porque sé que es un arma doble filo. ¿Ya? ¿Y el cuchillo tiene Bueno, doble filo? no, sería como... mm, Podría ser una navaja también, ¿no es cierto? ujú. Sharik. Profe, una consulta. Si nosotros encontramos el cuerpo, pero con el arma, por ejemplo, clavada en el pecho, el cuchillo, ¿qué se hace en esos casos? ¿Se lo retira o se lo envía Ya. así? Eso se procede a la fijación, ¿sí? Nosotros procedemos, embalamos el cuchillo si está ahí, para en este caso un principio de intercambio, y en la morgue el médico legista debe retirarlo y entregándonos a nosotros con cadena de custodia. ¿Sí? Nosotros no podemos hacer en el cuerpo humano. Lo que hacemos es la fijación fotográfica. ¿Cómo encontramos? ¿Sí? Yo tenía 2 casos que tuve en Guayaquil de esos, ya no sé dónde, ya sí tengo las fotos. En el tórax estaba el arma blanca ahí todavía. ¿Sí? Y a veces también hay exposición de órganos de la misma. Entonces siempre lo que hacemos es la protección. ¿Sí? ¿Alguna pregunta que tengan, chicos? ¿Está claro ahí? ¿Me entendieron? Dentro de la clasificación de las armas blancas, cómo se clasifican, cómo es característica de los daños que hace y produce. ¿Tienen alguna consulta? ¿Todo está claro? Ya, hecho, chicos. Entonces vamos a quedar hasta ahí. A ver, de aquí